Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. Vamos a estar compartiendo un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y este mensaje le puse como título Carta de Renuncia, ¿sí? Aquellos que están en sus hogares pueden comenzar a compartir allí en la parte inferior de su celular o de su tablet. Allí hay una flechita que dice compartir. Compártalo para que muchos puedan ser alcanzados con la palabra del Señor. Dice que la palabra, cuando llega a las vidas, los corazones, transforma, produce un cambio. Siempre la palabra del Señor impacta y trae consecuencias. Y esas consecuencias son buenas porque es palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que esté atento, y aquellos que están en sus hogares ahora viendo este directo, que puedan despejar allí todo el ambiente de todo ruido y que puedan recibir esta palabra. Subir el volumen a tu celular, subir el volumen a tu tablet, subir el volumen a tu televisor donde estás viendo este directo. Y sé que en este tiempo esta palabra de parte de Dios va a ser de bendición. No porque el pastor esté hablando por sí mismo, sino porque quiero compartirte una palabra de parte de Dios, extraída de la Biblia, de las Escrituras, de la revelación de nuestro Padre para nosotros, a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos palabras del Señor y cuando recibimos su palabra con un corazón humilde, un corazón sencillo y abierto, esa palabra queda sembrada en nosotros. Y esa palabra no vuelve vacía, sino que produce frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiere decir que se multiplica, que trae abundancia y trae bendición. El solo hecho de ser evangélico, el solo hecho de ser pentecostal, de ser bautista, el solo hecho de pertenecer a una institución, eso no va a generar en usted bendiciones de parte de Dios, sino que la bendición de parte de Dios se va a generar en nosotros cuando nosotros nos apropiamos de las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando usted recibe una palabra, recibe un consejo, recibe una instrucción, recibe una exhortación de parte de Dios a través de las Escrituras, a través de un mensaje. Si usted esa palabra la toma, quiere decir que usted quiere practicarla y vivirla, entonces esa palabra le va a traer bendición. Pero si usted cierra su corazón, cierra sus oídos, si usted cierra así su entendimiento a su palabra, entonces es imposible que Dios pueda actuar y trabajar, porque nuestro Dios es un caballero, es amoroso, Él es humilde, Él es manso, está buscando corazones abiertos, sensibles, sencillos, donde Él pueda reposar. ¿Cómo Él reposa en nosotros? Cuando le damos entrada a su palabra, cuando dejamos que su palabra gane territorio en nuestros corazones. Por ejemplo, un consejo de parte de Dios de que usted y yo podamos tener un corazón perdonador. Entonces, de por sí, de forma natural, uno es generalmente al que lo trata mal le devuelve con la misma moneda. Al que lo lastima, naturalmente, porque es nuestra naturaleza, buscamos la forma de vengarnos. Pero cuando nosotros nos apropiamos del Señor, dejamos esos sentimientos a un lado y decimos: Señor, tu palabra me dice que tengo que ser perdonador. Y así como vos me perdonaste mis pecados y limpiaste mi corazón y te olvidaste de todo lo malo que hice, Señor, así yo tengo que perdonar. Entonces, cuando usted hace eso, usted está acarreando bendición de parte de Dios para su vida. Usted se está apoderando de las palabras del Señor y estas palabras comienzan a producir frutos
en su corazón, de gozo, de paz, de armonía, porque seguramente que donde hay enojo hay enemistad, donde hay enojo, donde hay allí una raíz de amargura, hay peleas, hay contiendas, hay discusiones, ¿sí? Siempre yo digo que el Señor restituye las familias, porque hay familias que sin Cristo, sin el Señor, están divididas y por años quizás no se juntan en una misma mesa a comer, a compartir, ¿sí? Pero sin embargo, cuando abren su corazón al Señor, entonces lo primero que sucede es el perdón, la comprensión, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y entonces ahí el Señor comienza a restaurar las relaciones. Amén. Así que en esta noche nos preparamos para recibir toda palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Haga conmigo como si fuera un embudo. ¿Sabe hacer el embudo? Mira, y diga: yo recibo, Señor, todo lo que tenés conmigo, para mí. Toda tu palabra la recibo, Señor, en esta noche. Porque quiero ser bendecido, Dios. Quiero ser bendecido. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe que el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, ellos estaban allí cautivos, a causa de que el faraón endureció su corazón y no quería dejar al pueblo de Dios, no le hacía caso a Moisés. Moisés fue con una palabra de parte de Dios, de Jehová, diciendo: deja salir a mi pueblo. Faraón endureció su corazón y entonces la última plaga que Dios envía por boca del corazón, por el boca de Faraón y por endurecer su corazón, fue la muerte de los primogénitos. Todo primer hijo varón moriría, ¿sí? A causa de endurecer el corazón a Dios. Y una de las premisas, de los requisitos que el Señor mandó al pueblo de Israel, era de que ellos debían de comer un cordero. ¿Qué tenían que comer? Un cordero sin mancha, sin defecto, debía ser perfecto y debían asarlo y lo tenían que comer completito. No podían dejar nada, no podía sobrar, tenían que comérselo todo, ¿sí? No podían elegir. Vio que cuando alguien hace una parrilla, hace pollo, hace lechón, hace carne, chorizos, y vio que uno elige, ¿no? Dice: ¿qué querés? Bueno, a mí dame la patita, a mí dame la pechuga, no, a mí dámelo. Pero el cordero tenía que comérselo todo, ¿no? Y con la sangre de ese cordero debían pintar allí el dintel de las puertas, de las ventanas, para que la muerte pasara por alto. Y es la Pascua judía. Entonces ellos debían comerse todo el cordero. Y ese cordero, ¿sabe qué? Simboliza en el Nuevo Testamento a Cristo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a Cristo hay que comerlo completito. El Señor Jesús dijo: el que come de mí, ¿no? El que come de mí, el que come y bebe de mí, nunca más tendrá hambre ni sed. Yo soy el pan de vida. Entonces, a Cristo hay que comerlo completo. Decirle al que tenés al lado: a Cristo hay que comerlo completo. Y ahí en tu hogar, en tu casa, decirle, si estás con alguien: a Cristo hay que comerlo completo. ¿Qué significa esto? Que no podemos escoger las palabras que nos gustan. Cristo es la palabra viva, es la palabra hecha carne. Cristo y su palabra, el Evangelio, es la revelación del Señor. Entonces no podemos elegir. Vio que está el Evangelio de la prosperidad. ¿Cuánto escucharon, no? Que hay un Evangelio de que todo te tiene que ir bien, porque si no estás en pecado. Pero también está la otra parte, el otro lado, de que en el mundo muchas veces hay aflicciones, hay muchas veces situaciones de escasez,
¿no? Entonces no podemos tomar parte de la palabra, ¿sí? Como también está el evangelio del sufrimiento, que todo es sufrimiento. No, todo tiene que haber un punto de equilibrio. Y el equilibrio es comerse todo el cordero, comerse todo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esta palabra? ¿Estás entendiendo esta palabra ahí en tu hogar? Dale un fuerte aplauso al Señor con la iglesia que está acá presente. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. En una oportunidad, cuando el Señor Jesús comenzó a ser duro con su mensaje, le dijeron: Señor, mira, tu mensaje no es muy popular, está bajando el rating, bajaron los seguidores de YouTube, de Facebook. Señor, fíjate, se están yendo muchos. Y el Señor le dijo: bueno, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren irse también? No, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Debemos recibir todo el consejo de parte de Dios. Debemos, como a veces digo, hacer tripa corazón. Hay un dicho que se dice así en el campo, ¿no? Que dejar a un lado las emociones y meterle para adelante en el Señor. Porque ¿a quién iremos, hermanos? En Cristo tenemos toda la abundancia. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos su plenitud. Entonces, en este tiempo vamos a reafirmar nuestros corazones. Vamos a comernos todo el cordero. Amén. El mensaje para hoy no es este, sino que esto fue simplemente una yapa. El mensaje para hoy, la palabra que Dios puso para mi corazón, en mi corazón para usted, es carta de renuncia. Cuando alguien renuncia a un empleo, está de manera formal, ¿sí? Y legal, está desvinculándose de esa relación de dependencia, ¿sí? De ese trabajo, de ese empleo, donde uno presta servicios y por esos servicios recibe una remuneración. Y muchas veces, aparte de esa remuneración, también recibe otros beneficios. Hay muchas empresas que por allí le dan obra social, le pagan la obra social, le dan un sistema de salud, le ofrecen parques recreativos. Y bueno, eso depende de los diferentes convenios, ¿no? Y de las diferentes empresas y de los diferentes contratos que se hace cuando uno entra a trabajar a algún lugar. Pero cuando uno envía una carta a través del correo, que se le llama telegrama de renuncia, uno se está desvinculando. Está diciendo: señores, ustedes ya no van a contar más con mis preciosas labores. Pero también uno tiene que saber que está perdiendo todos los beneficios que uno obtenía a causa de ese empleo. Y no es cosa menor, ¿sí? No sé si a usted le ha tocado alguna vez cambiar de empleo. A mí me ha tocado muchas veces, ¿sí? Desde los 15 años siempre he trabajado en industrias, hasta que el Señor me llamó a salir. Pero en el momento de uno de cambiar de trabajo, genera una crisis, ¿no? No es solamente voy, envío una carta, renuncio y punto, sino que a colación de esto hay situaciones que acarrean a nuestras vidas. Entonces, generalmente cuando uno envía una carta de renuncia o se desvincula de un trabajo, es porque generalmente tiene en vista algo mejor, ¿sí? Porque dice: bueno, voy a cambiar de empleo, entonces renuncio a este trabajo y voy por algo que a mí me parece que es
algo mejor. El trabajo forma parte de nuestras vidas. ¿Cuántos trabajan acá? Che, ¿pocos trabajos hay? Vamos a orar más por más trabajos. Todos trabajan, ¿no es cierto?, de una u otra forma. Algunos trabajan también en sus hogares, ¿no? Y no es tarea menor. No sé si algún varón, ¿no?, por allí se tomó la tarea de hacerse cargo de una casa. No es nada fácil. Que los chicos, que la limpieza, que la cocina, y muchas veces pareciera que aún la tarea de la casa es interminable. Y tampoco hay que desestimar. Es un trabajo. Pero sí lo que quiero hacer hincapié en este momento, en esta noche, es que el trabajo forma parte de nuestras vidas. El trabajo es muy importante. Y yo quiero resumir con unas breves palabras de definición. ¿Qué representa el trabajo en la vida de las personas? El trabajo ofrece a cada hombre y mujer la oportunidad de crecer, desarrollar todas sus capacidades, realizarse como persona y ser cada día más plenamente hombre y mujer. El trabajo dignifica. ¿Qué hace el trabajo? ¿Qué hace el trabajo? Dignifica a la persona. Sea cual fuere la tarea, sea en tu hogar, sea en una empresa, sea en un negocio, sea en una institución, el trabajo dignifica. Y nosotros, aparte, ¿no?, paréntesis, oremos en este tiempo para que no falte el trabajo, sino que el trabajo pueda abundar principalmente en los hijos de Dios, nuestros hermanos en Cristo, y también por nuestra nación. El trabajo dignifica a la persona, le da dignidad. Ahora, yendo a la fe, yendo a la palabra, yendo a lo que el Señor instruye a colación del trabajo, lo que el Señor nos enseña con respecto a esto, es que Él lo ha establecido desde el Génesis. Algunos equivocadamente piensan que el trabajo es un castigo de Dios. No sé si usted pensaba de esta manera. Culpa de Adán, ahora tengo que trabajar. ¿Alguna vez alguien dijo así? No, error. El trabajo es una bendición. ¿Qué es el trabajo? Che, hay mucho silencio acá. Hay mucho silencio. ¿Ahí en tu casa hay silencio? Hay mucho silencio. Vamos a comer todo el cordero. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron amén hoy, así que vamos a comer todo el cordero. El Señor, cuando hace al primer hombre y la mujer, Él, lea después usted en Génesis los primeros capítulos, Él los mandó y le dijo que labrasen el huerto del Edén, ¿sí? Ahora después, a causa de la desobediencia, el Señor dijo, bueno, ahora te va a costar más. Ahora te va a costar más con el sudor de tu frente. Pero el trabajo es una bendición que Dios le ha dado al hombre y a la mujer desde el Génesis y forma parte de nuestra identidad. Por eso en una nación es tan importante que haya políticas de Estado para que se generen trabajo. Esto es algo mío, no estoy haciendo política y no voy a salir con ningún cartel político. Pero me doy cuenta de qué bien le hace a una nación, a una ciudad, qué bien le hace a una provincia, a una localidad, el trabajo. ¿Sabe que una de las necesidades, y les dejo de parte, de paso, de allá de Entre Ríos, de Lucas González, ellos estaban orando porque estaba la posibilidad de que el intendente de allí pudiera abrir un parque industrial. Y los hermanos
En Cristo decían, pastor, ¿sabe qué importante sería que nosotros pudiéramos tener en este lugar un parque industrial? Porque sería una fuente de trabajo muy grande para la ciudad, para nosotros. Y estaban orando los hermanos por esto. Y de paso, ore usted también, para que esto se pueda dar. ¿Sí? Porque el trabajo dignifica y es parte, nos identifica. ¿Mm? La edad jubilatoria es, creo que hasta ahora, los 65 años, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, aparentemente la quieren correr como en otros países de Europa. Se jubilan a los 70 años. Así que es parte de nuestra identidad, ¿sí? Así que usted, hermano, en Cristo, usted tiene que entender que usted se va a jubilar cuando se vaya al cajón. Hola. Entonces vamos a trabajar hasta que nos vayamos, hasta que estemos en el cajón. ¿Sí? Entonces ahí vamos a descansar. Pero mientras tanto, como dijo el Señor, mi Padre trabaja. Hola. Che, ¿qué pasa? Mi Padre trabaja y yo también, dijo el Señor Jesús. Y Él estaba abocado a predicar, a ministrar, a enseñarle a esos 12 tremendos hombres que no era nada fácil. Las multitudes y lidiar con los fariseos y con los saduceos. Entonces, usted y yo tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad y tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Usted va a ver que este mensaje ahora a usted le va a cambiar la perspectiva de muchas cosas de su vida. Y le va a acarrear bendición. Le va a traer bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dale un fuerte aplauso y rompemos el silencio. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor también nos enseña que el trabajo, a través del trabajo debemos honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos honrar a los hombres también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos trabajar bien. Debemos hacerlo bien. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dice en Colosenses 3, 23 y 24, la Nueva Versión Internacional. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Cómo tenemos que trabajar? De buena gana. Hacemos algo acá en el CCF, hágalo de buena gana. En su casa, hágalo de buena gana. En su trabajo, hágalo. ¿Cómo hay que hacerlo? No con cara larga, no renegando. No, y este trabajo de porquería, y este patrón tacaño. No, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Deben honrar a Dios y a los hombres. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con herencia. ¿Con qué nos va a recompensar Dios? ¿Por qué? Porque el trabajo es parte de nuestra vida. Algunos dicen, bueno, si me saco la lotería, chao, no trabajo más. Se va a deprimir. Porque Dios no lo creó para haraganear. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo diseñó con un propósito perfecto. Y hay propósito en usted. Entonces, en este tiempo yo quiero que este mensaje, esta palabra,
llegue a tu mente y a tu corazón y transforme la manera de ver las cosas para que vos puedas ser bendecidos porque estamos en este lugar, alzamos nuestras manos y bendecimos y decimos somos más que victoriosos, pero salimos de este lugar y somos la persona más amargada. Estamos en la red espiritual y el Espíritu Santo nos motiva, nos influencia y recibís una palabra, pero cuando termina este tiempo de red espiritual, te convertís en una persona amargada, triste, que vive renegando, que vive quejándose, y la plenitud de Dios de la cual hablamos nunca permanece ni habita en nuestros corazones. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Entonces debemos estar conscientes de que el Señor traerá herencia sobre nosotros. Ustedes, dice, sirven a Cristo el Señor Jesús. ¿A quién estamos sirviendo? A Cristo el Señor Jesús. Y no está hablando de una tarea solamente ministerial. No está hablando solamente de una tarea, porque a veces pensamos que servir a Dios es dentro de estas cuatro paredes, que servir a Dios es tener un puesto dentro de la iglesia, ser líder, edificar templos. No, servir a Dios es mucho más que eso. Y vos podés estar cocinando, hermana, criando hijos, y podés ser una sierva de Dios tremenda, porque estás forjando esos niños, entendiendo que lo estás haciendo para el Señor. Estás cuidando a ancianos, lo haces para el Señor. Si pintás, si arreglás, si vendés, estás haciendo lo que haces, lo haces para el Señor. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, comenzamos a recibir la herencia de parte de Dios. ¿Cuántos quieren comenzar a disfrutar la herencia de parte de Dios? ¿Sabe que muchas veces no sucede esto en nosotros? Pero el Señor utiliza diferentes circunstancias, diferentes situaciones para romper este cascarón que muchas veces nosotros nos creamos, que nosotros inventamos, y para desarticular esa vida falsa, esa careta que tenemos exteriormente, pero en nuestro interior por allí está seco, está deteriorado, estamos allí secándonos. En esta noche el Señor te quiere hablar y el Señor te quiere infundir de su aliento, quiere poner de su espíritu y quiere que esta palabra llegue hasta lo más profundo de tu corazón para que tu vida cambie, para que puedas sacar toda la raíz de amargura y para que puedas vivir en la plenitud de Cristo. Yo hubiera aplaudido al Señor por esto. Aleluya, aplaudirle fuerte a Él. No hay peor persona que aquella que reniegue de sí mismo. No hay peor persona que reniegue de su condición, de quién es, de lo que Dios ha determinado para vos, porque decimos que Dios tiene el control de todo. Pero por no entender este principio, vimos renegando y mirando, ¿no? Como el hermano mayor del hijo pródigo, diciendo, ¿por qué a este le das tanto y a mí nada? ¿Por qué? Y renegamos de nosotros mismos. Quiero llevarte al texto central de la palabra de hoy y vamos a extraer allí unos principios que son realmente tremendos e impresionantes y que en esta noche van a abrir nuestra mente. San Mateo, el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. La versión que voy a leer es Reina Valera 1960. Si no tiene su Biblia, anótelo o después ve de vuelta en su casa el video y lo
allí lo sigue estudiando, lo sigue viendo y se lo sigue grabando en su corazón. Dice de esta manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó. ¿Qué hizo Pedro? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Negó otra vez, y esta vez con juramento. Negó con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Qué hizo? Comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Por Cristo, que estaba siendo interrogado, que lo habían entregado, que lo querían matar, lo estaban escupiendo, lo estaban abofeteando, le pegaban, le pusieron una bolsa en la cabeza y le pegaban piñas y le decían: profetizá quién te pegó. Pedro lo negó con juramento, y luego dice que maldijo y empezó a jurar que él no tenía nada que ver con ese hombre. Dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó. ¿Qué hizo? De las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Yo no quisiera estar en los zapatos de Pedro en este momento, pero él negó a su maestro. Bueno, ahora es fácil, ¿no? Hablar quizás con como dicen muchos, con el diario ya impreso, el del lunes, como dicen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su situación? Pero lo cierto es que el texto nos dice que él lo negó con juramento. Para un judío jurar era algo sagrado. Y por último, a causa del temor, dice que juró y lo maldijo al Señor. ¡Wow! Tremendo. Negó al Señor. Y se acordó que el Señor Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, Pedro, porque Pedro, el Señor conoce nuestros corazones. ¿Sabe qué? Nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar a nuestro alrededor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está tu matrimonio? De 10. ¿Cómo está tu hogar? Todo bárbaro. Pero sin embargo, quizás no es así, pero el Señor conoce y escudriña los corazones. Ahora hay una palabra, la palabra negar, que utiliza en el original, en el griego, en este texto, es arneomai, y significa rechazar o renunciar. ¿Qué significa? Arneomai. La palabra utilizada ahí, cuando Pedro negó, cuando el Señor Jesús dijo: me vas a negar, es rechazar, renunciar. Pedro renunció. Pedro oficialmente, legalmente, espiritualmente, y quiero que entienda lo que experimentó Pedro, rechazó y renunció a todo lo que el Señor le había hablado por 3 años.
lo había instruido. ¿Sabe lo que habrá sido palpar del Señor cara a cara? Palpar su grandeza, su amor, su plenitud, su empatía, todo lo que significa el Kyrios, el todo, la plenitud. Pero dice que Pedro renunció. Ahora, si nos ponemos a analizar, no solamente Pedro estaba renunciando a Cristo, no solo Pedro estaba renunciando y negando al Señor, sino que Pedro había experimentado y estaba viviendo en ese preciso momento una renuncia a sí mismo, un rechazo a sí mismo. Él mismo no se estaba apreciando, él mismo no sabía quién era. Él mismo no entendía qué es lo que Cristo había hecho en su vida. Él mismo no había entendido para qué el Señor lo llamó. Él mismo había rechazado a Cristo, pero lo peor de todo esto es que él mismo se estaba rechazando, él mismo se estaba negando, él mismo no se estaba aceptando. Porque los que estaban allí, miren lo que le dijeron, hasta hablas como Jesús. ¡Wow! ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nos digan qué parecido a Jesús que sos? ¿No? Dijeron, vos hasta hablás como él, como el Galileo. Vos estuviste con Jesús. Y él comenzó a maldecir. Él comenzó a rechazar. Él comenzó a renunciar. Pedro no sabía ni siquiera él cuál era su identidad. Él no sabía quién era. Y esto es algo muy triste. Y quizás vos estás siguiendo al Señor. Quizás sí, Él te llamó. Quizás todavía no sabes realmente quién sos. Y todavía, quizás, muchas veces, y yo me pongo en primer lugar, pensamos en renunciar. ¿No será que hace falta que el Cristo, el Kyrios, se nos revele verdaderamente? ¿No será que tenemos que pasar un proceso? ¿No será que el Señor tiene que trabajar aún con nuestros corazones? Él renunció. Y en primer lugar quiero denotar, y podríamos profundizar enormemente en este tema, pero quiero ser breve. En primer lugar quiero remarcar que él renunció a la profesión que Cristo lo había llamado. En Mateo 4, versión Reina Valera, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Pedro había sido llamado por el Señor. Pedro tenía una profesión. Pedro se dedicaba a lo que Cristo lo llamó. Hermano, ¿te estás dedicando a lo que Cristo te llamó? Pero pastor, yo soy negociante. ¿Y qué? Pero pastor, yo soy maestro. Pero pastor, yo no cumplo ninguna función dentro del ministerio. ¿Cómo que no? Sos parte de la iglesia. Y Él por sobre todas las cosas te ha llamado a una profesión, a una vocación, ser hijos de Dios. Y todo lo que hagas tenés que hacerlo como para Dios. Y no agradando a los hombres, sino entendiendo que tu herencia proviene de Dios. Y entonces así la abundancia, la bendición comienzan a establecerse en tu vida y comenzás a ser bendición. Porque su palabra dice: te bendeciré y serás, te bendeciré y serás, te bendeciré y serás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Él te quiere bendecir.
Aferrate a este principio. Renunció, envió ahí una carta de renuncia. Señor, es un trabajo insalubre. Renuncio. Decirle al que tenés al lado, no podés renunciar. Decirle, no podés jubilarte. Pero quédate tranquilo que hay herencia. Decirle, hay herencia. Y esa herencia no le afecta el dólar blue, el dólar paralelo, el contado con liquid, no le afecta el oro, no le afecta la inflación, no le afecta nada. Es una herencia que no se corrompe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aplaudile fuerte al que vive. Vamos, iglesia. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En segundo lugar, Él renunció a la identidad que Cristo le dio. Renunció a su identidad. Dice en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 42, nueva versión internacional. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Pedro. Le cambió el nombre y esto significaba que le cambiaba la identidad y el propósito. Antes vos vivías para vos. Querías agradar al mundo y alcanzar y conquistar el mundo, entre comillas. Ahora tenés que vivir conforme al llamado de Cristo. Tu identidad tiene que estar radicada en Cristo. ¿Dónde? En Cristo. Él nos llamó y nos cambió el nombre, nos cambió la genética, nos cambió los pensamientos. Y ahora tenemos que, usted y yo, tener una nueva identidad. Él renunció. Él renunció. Hermanos, en este tiempo más que nunca tenemos que cuidarnos. En este tiempo más que nunca vos y yo tenemos que animarnos. En este tiempo más que nunca tenemos que reafirmar nuestra fe. Son tiempos difíciles y no por el virus, sino por la influencia espiritual tan fuerte que quiere arrastrar a la iglesia de Cristo. De no distinguir lo bueno de lo malo, de no discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, de no entender los principios y aplicarlos a la vida, de vivir un evangelio solamente de oídas, de emoción. Él no nos ha llamado a sentir, Él nos ha llamado a tener certeza y convicción. Hoy podés sentir y mañana no. Hoy yo me siento bien y mañana me puedo sentir mal porque soy hombre. Y el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre y la mujer es engañoso, pero Él nos ha llamado a vivir en fe. Y Pedro hasta ese momento no lo había entendido y lo llevó a renunciar. Satanás se va a levantar, te va a poner obstáculos. El camino de seguir a Cristo no es sencillo, mi hermano, pero hay galardón, hay herencia. Debemos saber que la vida eterna está preparado para nosotros y debemos en este tiempo darle la magnitud que se merece. Satanás está queriendo minimizar y te quiere hacer creer que estás perdiendo. Pedro pensó que iba a perder su vida, pero no iba a perder nada porque Jesús tenía un propósito con él. Y Él tiene un propósito con vos, no vas a perder. Si el Señor te está llamando, si el Señor te está diciendo santificate, si el Señor te está diciendo apartate, si el Señor te está diciendo cumplí el llamado, cumplí el propósito por el cual te saqué del lodo, del barro, de allí te saqué de la oscuridad, la luz admirable para anunciar, tenés que cumplir lo que Cristo ha determinado para vos, para que la plenitud de Dios caiga con toda su potencia, porque si no vas a estar andando y rondando, mi hermano, diciendo ser algo que nunca vas a hacer. Qué triste.
que el Señor nos libre de hablar algo que no somos, decir algo que no somos. En este tiempo esta palabra es para animarte y exhortarte, iglesia, amigo y amiga, para que afirmes tus caminos. Vos que estás en tu hogar, vos que estás viendo ahora a través del directo, esta palabra es para vos también, para que puedas afirmar tu corazón en Cristo Jesús. Que dejes de mirar a tu alrededor las pruebas y las luchas, las dificultades. Nada tiene que cambiar nuestra identidad. Nada tiene que cambiar nuestra profesión. En este tiempo yo creo que el Señor quiere restituirnos. La restitución de parte de Dios quiere suceder en nosotros y comienza desde nuestro interior, desde el alma, desde el espíritu, desde el corazón, desde ahí adentro. Esta noche vos y yo podamos volvernos al Señor con todas nuestras fuerzas. Podamos entender que el Señor nos ha llamado, que Él nos ha dado una profesión, que no tenemos que renunciar, que Él nos ha dado una identidad, que no tenemos que rechazar. Tenemos que en este tiempo estar, hermanos, con dignidad, vivir el Evangelio de Jesucristo, vivir la palabra que Él nos ha dado, vivir, disfrutar lo que haces. Sos albañil, tenés que hacer pozos, tenés que picar una pared, tenés que clavar un clavo, o estás al frente de una empresa, pero hacelo con dignidad, porque es para el Señor y el Señor habita en vos, Él está en vos, Él está con vos. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Entonces esto nos comienza a levantar y esto nos comienza a dar la fe necesaria para enfrentar y confrontar las situaciones, para enfrentar, para llevar adelante, para poder en este tiempo vivir una vida exitosa en Cristo, exitosa en el Señor. Por último, en tercer lugar, en Juan capítulo 21, versos 15 al 17, dice: cuando terminaron de desayunar, en la traducción en el lenguaje actual, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces: cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Luego que el Señor Jesús resucita, va a buscarlo a Pedro, ¿a dónde? A su antiguo trabajo, a donde no tenía que estar, de donde Él lo había llamado y lo había sacado y le había dicho: vení a trabajar a mi empresa, vení, que tengo un propósito con tu vida. Hermanos, ¿quisiste tirar la toalla? ¿Quisiste renunciar? Y esto es espiritual, porque a veces podemos andar como autómatas, trabajamos como autómatas, vivimos como autómatas, como robots. Nos levantamos, hacemos, comemos, dormimos y nos olvidamos de la gracia abundante que Dios ha puesto, de la identidad, del propósito. Hermano, hermana, en lo sencillo, en lo cotidiano, en cada día el Señor está con vos y su gloria está con vos. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Él, en esta noche, Él quiere que vuelvas a esa raíz, a ese principio. Y Él te enfrenta y te confronta y te dice: ¿me amás? ¿Querés volver? Hay oportunidad. Hay oportunidad. Que la palabra del Señor se enraíce en tu corazón. Que sus consejos, sus principios, que el llamado de Dios pueda ser un llamado que vos atendiste con responsabilidad, con certeza y con convicción
de que es el camino. Y que nada ni nadie te haga volver atrás, separar, renunciar. Así que si había por allí una carta que estabas escribiendo de renuncia al Señor, diciéndole: Señor, de mi mayor consideración, a partir de la fecha, yo renuncio a mi puesto de hijo de Dios. Porque la verdad que hay muchas pruebas, muchas luchas. En mi casa me hacen la guerra, me cargan mis amigos, porque no hago lo mismo que ellos, porque no vivo como los otros. Entonces, a partir de hoy renuncio. No, en esta noche nos levantamos en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece, y declaramos: Señor, hoy reafirmo mi compromiso con vos. Hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte, Señor. Hasta la muerte, Señor, porque sé que hay galardón. Hay una herencia incorruptible que viene sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Declaralo en esta noche. Confesalo en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Vamos, iglesia, adorar y exaltar el nombre de Cristo. Urabacata andarabasoa, más. Él te llamó, no te llamó ni un hombre, te llamó el Señor. Él te llamó por nombre, Él te dio una identidad, Él te dio un propósito. Urabacata andarabasoa, vamos, iglesia, que explote ahí en tu hogar, que explote ahora la gloria, la presencia de Dios, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Aleluya, Él te levanta.